Miércoles 22 de enero del 2025. Queremos darle un fuerte saludo a todas las personas que se conectan con este espacio de Jonathan Palacios News en un día más de lucha, haciendo un trabajo de análisis informativo. Quiere decir que nosotros en este espacio en las mañanas lo que hacemos es analizar los pocos medios de comunicación que aún existen en Venezuela, la mayoría obligados a publicar lo que la tiranía quiere. Analizamos un poco las noticias y comentamos sobre lo que consideramos que hay detrás de esa información. Y vamos a empezar hoy, el día de hoy, con el medio El Cooperante. Acuérdense, 22 de enero del año 2025. Empezamos con El Cooperante, que publica lo siguiente: Trump pone fin al parol humanitario para venezolanos, cubanos, nicaragüenses y haitianos. Ojo con esta información, dice así: el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, optó por revocar varias acciones implementadas por su predecesor Joe Biden, justo después de su juramentación, incluyendo el parol humanitario. Léase también: Panamá expresa preocupación a la ONU por declaraciones de Trump. Panamá está preocupado por lo que dice Trump, pero seguimos con la información. Pese a que la medida fue firmada el lunes, no fue sino hasta en la tarde del martes que el secretario interino del Departamento de Seguridad, Benjamin Huffman, publicó las directivas para abordar la situación en la frontera sur de Estados Unidos. Según la información, se acabó el parol humanitario para venezolanos, cubanos y nicaragüenses, y eso obviamente deja a centenares de migrantes que están tratando de pasar a Estados Unidos desprotegidos, en una situación de vulnerabilidad. Hay mucha gente que lamentablemente está huyendo de situaciones reales que acontecen en territorio venezolano, pero al mismo tiempo hay mucha gente que simplemente va como parte de una actividad delictiva o huyendo de acciones que cometieron delictivas en otros países, y Estados Unidos tiene todo el derecho de proteger sus fronteras, y es correcto que lo hagan, esperamos, de la mejor manera. Pero como lo dijimos en el video de ayer, esperamos que Donald Trump también empiece inmediatamente a investigar a todos esos enchufados y todas esas lavanderías de la tiranía que sí se la pasan viajando a Estados Unidos. Seguimos leyendo El Cooperante y pasamos a una información, porque han dicho que supuestamente Trump envió una persona a Venezuela a hablar con Maduro. No es verdad, hasta el momento no se ha confirmado. Se dice que habría la posibilidad de enviar a un ciudadano y hablan de un tal Richard Grenell. Dice El Cooperante: el enviado de Trump a Venezuela sabe seducir, intimidar y destruir. Richard Grenell ha sido elogiado por algunos como el primer miembro del gabinete republicano abiertamente gay. Está casado con Matt Leslie, un empresario de la tecnología, y es temido por muchos debido a sus posturas de ultraderecha. Bueno, al parecer esta es la persona que estaría pensando Trump en supuestamente enviar a conversar con la tiranía, pero todavía no se ha confirmado que eso sea así, pero es la información que publica el diario El Cooperante, este medio de comunicación El Cooperante, que dice: un analista de alto rango de la CIA, Fulton Armstrong, declaró al diario The Guardian de Rich Grenell, el enviado presidencial para misiones especiales del gobierno de Donald Trump y quien trabajará en alguno de los lugares más conflictivos del mundo, entre ellos Venezuela. Trabajará, futuro, no ha pasado. Mucha gente hablando de que Donald Trump ya envió a alguien para hablar. No es así. Hasta el momento eso es lo que se plantea, y lo plantea simplemente un alto rango de la CIA que dijo e hizo ese comentario. Continuamos leyendo las diferentes informaciones, y hoy El Universal dice: Donald Trump restaura la pena de muerte. El mandatario estadounidense emitió este lunes un decreto en el que ordena restaurar la pena capital y pide al fiscal general del país garantizar el suministro de fármacos para las inyecciones. Importantísima esta noticia, porque definitivamente en un país donde exista la justicia tiene que aplicarse la pena capital, porque no es justo que una persona pueda arrebatarle la vida a otra y continúe viviendo. O sea, es un tema de discusiones reales
en el tema político, en todo el tema legal, pero definitivamente es muy importante implementar penas que la gente considere fundamentales para que no pase lo que pasa en América Latina, donde tanto sicariato simplemente queda impune. La mayoría de personas que caen por delitos de sicariato salen en pocos años, pero sí acabaron con la vida de otros. Y normalmente una persona que cae por delitos como el sicariato ya ha cometido bastante sicariato. Entonces es un tema de mucha complejidad y definitivamente hay que empezar a aplicar este tipo de normas. Así que aplaudimos esta decisión de Donald Trump. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ordenó este martes que la pena capital se aplique cuando un delito capital federal sea cometido por un extranjero que reside ilegalmente en Estados Unidos o en caso de que le quiten la vida a un agente de la ley. Eso es muy interesante. Muy interesante este planteamiento que hace. Continuamos leyendo otra noticia del Universal que dice: conflicto en el Catatumbo, Cúcuta recibe más de 11,000 desplazados. Saben que la situación en Catatumbo está compleja y el gobernador del norte de Santander junto con el alcalde de Cúcuta, que se abrazaron con los responsables, que ellos también son responsables de todo ese conflicto del ELN, porque quienes han fortalecido la estructura del ELN ha sido todo ese comercio ilegal que Maduro le permitió manejar a ese grupo. Entonces ahora se hacen los inocentes, los que intentan ayudar a las víctimas cuando ellos son responsables, los causantes de este caos. Dice: enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional y las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia generan desplazamiento de los habitantes del norte de Santander. Según autoridades, más de 11,000 personas se han desplazado a Cúcuta, Colombia, como consecuencia de los enfrentamientos del Ejército de Liberación Nacional. Yo digo una cosa, con toda la manipulación mediática que hizo la tiranía, ¿ustedes creen que estas 11,000 personas, si Venezuela fuera realmente un país donde pudiese haber libertades o derechos, estarían en Cúcuta o estarían pasando para Venezuela? Es muy interesante esto, ¿no? La manipulación que hizo Bernal, que estamos preparándonos para recibir a los compatriotas. Mentiras. Ustedes, primero que todo, han tratado muy mal a los colombianos que tienen encerrados, secuestrados, que le han hecho tanto daño. Y segundo, ustedes no son una opción para las personas que usen su cerebro, que entiendan que en Venezuela les violentan sus derechos, no hay posibilidad de acceder a la justicia. La gente lo sabe y por eso, aunque están en situación de crisis, no optan, no tienen como una opción pasar al lado venezolano. Esto es importante. Vamos a pasar al Diario. El Diario es medio de comunicación que dice lo siguiente: familiares de presos políticos pidieron al Ministerio Público cerrar los procesos penales. Esto es importante. Dice: los manifestantes pidieron al fiscal general, al usurpador, a la mano derecha en todas estas acciones delictivas, Tarek William Saab, revisar los casos de los detenidos. Es lamentable, pero eso le toca hacer a los familiares, suplicarle al verdugo. En este caso el verdugo es la Fiscalía, el Ministerio Público, Tarek directamente. Los familiares les toca pedirle por favor que los liberen, aunque saben que sus familiares no han cometido delitos, que todo es corrupción, que es ilegalidad. Les toca, lamentablemente, repito, pedirles súplicas a que por favor liberen a sus familiares. Familiares de los presos políticos en Venezuela detenidos tras las elecciones del 28 de julio acudieron el martes 21 de enero a la sede del Ministerio Público en Caracas para solicitar el cierre definitivo de los procesos penales para sus allegados mediante una ley de amnistía general que allana el camino de la paz. Esto es una propuesta que es muy coherente de parte de los familiares, pero que lamentablemente la tiranía ni siquiera lo va a pensar porque no les interesa. Tienen toda esta gente como fichas de cambio, tienen una cantidad de gente inocente encerrada y eso hace parte de la política y de la conducta normal de la tiranía. Pasamos inmediatamente a leer las noticias de La Nación Web y vemos por aquí una noticia muy interesante que hace referencia a: tenemos 3 meses sin saber nada del ciudadano peruano detenido. Ojo con esta información. Dice: ya han pasado 3 meses desde que Ricardo Aurelio Méndez Guerrero, 61 años, fue detenido en la Alcabala Puente Lata en el Amparo, estado Apure, cuando se dirigía al municipio Fernández Feo en Táchira, y su familia aún no sabe nada de él. Así están el caso de Buglione, lamentablemente este ciudadano uruguayo, que su familia tampoco sabe absolutamente nada, que han negado el habeas corpus, que han negado los procesos para poder
saber dónde se encuentran. Es que ni siquiera permiten que la familia sepa dónde se encuentran. Así están las cosas en Venezuela. Angustiados por la falta de información sobre Ricardo, familiares de su pareja Belkis Nieto han hecho un llamado de nuevo a los entes para que puedan facilitar información sobre el estado de salud de Ricardo, quien sufre de hipertensión, diabetes y necesita de su tratamiento. No les interesa, no hay acciones contundentes a favor de ninguna persona que sea lamentablemente presa política o que sea detenida arbitrariamente por la tiranía. Leemos la siguiente noticia también de La Nación Web que dice: pobreza multidimensional en Venezuela se extiende a más del 50% de la población. Así es, no hay forma de obtener recursos y lo que hay es una pobreza increíble. Más de 20 millones de venezolanos viven en condiciones de pobreza. Imagínense, el país más rico del mundo y con 20 millones de venezolanos que viven en condiciones de pobreza extrema. ¿Sí? Esa es la tiranía que hoy mantiene secuestrado el poder en Venezuela y que mantiene a 20 millones de venezolanos que viven en condiciones de pobreza extrema, con acceso limitado a bienes y servicios esenciales debido a la precariedad económica, según el informe mundial del 2025 de Human Rights Watch. Esto no es un comentario o un chisme, esto es un informe mundial que está publicando el diario La Nación Web, que presenta una visión alarmante de la situación de derechos humanos y crisis humanitaria en el país. El informe arrojó que la pobreza multidimensional en Venezuela alcanzó más del 50% de la población. Gracias, Maduro. Al menos 14,2 millones presentan necesidades críticas en diversas áreas de la vida cotidiana, mientras que la inseguridad alimentaria afecta a 5,1 millones de personas y muchos se ven obligados a recurrir a estrategias extremas para sobrevivir. Imagínense. A continuación presentamos claves sobre lo más reciente informe de Human Rights Watch. Menos respuesta humanitaria, dicen. Es increíble que Venezuela, el país más rico del mundo, tenga este tipo de realidades, pero eso es lo que pasa en Venezuela, lamentablemente. Pasamos por aquí a ver si vemos alguna información en El Impulso y nos conseguimos con una información importante para los ciudadanos colombianos que se encuentran lamentablemente secuestrados en Venezuela. Luis Gilberto Murillo confirmó su renuncia a la Cancillería. ¿Por qué será? ¿Por qué será que renunció Murillo? Una buena pregunta. El canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, figura clave en las relaciones diplomáticas con la administración Maduro en Venezuela, anunció este martes su renuncia al cargo. Tras la salida del entonces canciller Álvaro Leiva, él fue nombrado desde mayo del 2024. No duró mucho, lo hizo muy mal, permitió que muchas cosas irregulares funcionaran. En su última intervención como canciller, Murillo asistió al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas el lunes 20 de enero, en el que denunció el Ejército Nacional, al ELN, por violaciones de derechos humanos. Dice por aquí, en la zona de frontera con Venezuela, esa frontera que ellos decían que la tenían controlada, que les está dando mucha platica, en fin. Y se supone que Laura Sarabia va a ser la persona que va a tomar el poder posterior a él, la nueva canciller Laura Sarabia. Eso es la información que tenemos referente a lo que publica El Impulso. También hay una publicación por aquí muy importante. Dice: el general Héctor Hernández da Costa, recluido, la hija del general, recluido en el Rodeo 1, exige atención médica urgente. Lamentablemente, Loredana Hernández Barbosa, hija del general Héctor Hernández da Costa, recluido en la cárcel Rodeo 1, denunció en un video que su padre requiere atención médica urgente debido a que padece diabetes y síndrome coronario, lo que lo pone en riesgo su vida, y no recibe atención. Lamentablemente hago constar, dice, que mi papá, el general Héctor Hernández, se encuentra recluido en la cárcel del Rodeo y presenta nuevamente síntomas relacionados a sus problemas cardiovasculares y la diabetes, informó Hernández en un video difundido. Esta es la situación de, lamentablemente, personas secuestradas por la tiranía, que se encuentran por montones, y en este momento más cuando la tiranía ha decidido arremeter contra todo el que quiera libertad. Así se encuentran las situaciones el día hoy 22 de enero, y con esto culminamos esta transmisión. Recuerden que si ustedes quieren apoyar esta iniciativa, suscríbanse, denle me gusta, compartan, reenvíen, hagan parte de los seguidores de nuestras diferentes redes sociales y ayúdenos a continuar con esta lucha por la verdad y la libertad en Venezuela.